Eh, Listo, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a realizar la clase llamadas enfermedades del mediastino. Antes de iniciar, por favor, en el chat coloquen presente todos. Creo que eso se graba y posteriormente eso lo van a tomar como parte de su asistencia. ¿Ok? Eh, Jorge, o alguien, ¿quién levantó la mano? Sí, doctor, disculpe, lo que pasa es que el Dígame. doctor Carrasco va a pasar un formulario para la asistencia, ahora ya no se pone presente. Ah, ok, ok, ok. Y ese Sí, formulario, bueno, no, yo no lo el, tengo a la mano. sí, el ¿O quién, cómo coordinador lo van? entra y lo comparte. Ah, ya, ya. Ok, ok. Listo, entonces vamos a iniciar la clase en todo caso. ¿Ok? Ya. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema relacionado con lo que es enfermedades del mediastino. En primer lugar, nosotros debemos definir lo que es el mediastino. El mediastino, como sabemos por anatomía, es un compartimiento anatómico extrapleural, ubicado en la región central del tórax. Es importante conocer los límites para poder definir, ¿no? Qué estructuras se van a encontrar ahí y qué patologías podemos encontrar. Podemos determinar los límites de la siguiente manera. Por delante vamos a encontrar el esternón, de forma lateral a los costados, lo que es la pleura mediastinal, y en la parte posterior las vértebras dorsales y arcos costales. Eso es a grandes rasgos los límites que tiene el mediastino. Por la parte superior se haya comunicado con el cuello y en un hueco supraclavicular a través de la apertura superior del tórax. Por debajo está cerrado, es una forma cerrada por los diafragmas. En realidad la división es arbitraria, no tiene estrictos fundamentos anatómicos embriológicos, pero tiene gran valor clínico quirúrgico. Principalmente quirúrgico, debido a que la mayoría de patologías van a tener este tipo de manejo. El mediastino, vamos a ver una imagen en la cual lo importante del mediastino son las estructuras que tienen, todas aquellas estructuras que podemos decir que están entre ambos campos pulmonares. Tenemos el corazón y grandes vasos, y los pulmonares, el timo, la tráquea, bronquios y esófago. Todas estas estructuras de gran importancia y inclusive una importancia vital. Un poco más viendo lo que es la división anatómica, podemos dividirla de la siguiente manera. Vemos la línea superior, que es la línea de color celeste que encontramos, que va desde el núcleo del cuerpo del esternón hasta la vértebra dorsal, la cuarta vértebra dorsal, la línea de color naranja, que es la cara anterior del pericardio, la azul oscuro, que va desde la tráquea y rodea la cara posterior del corazón, y la línea color verde claro, que va por 1 centímetro por detrás del margen anterior de las vértebras dorsales, ¿no? Entonces, por arriba de la línea de color eh, celeste tenemos el mediastino superior, por delante de la línea azul, el anterior. Entre ellos tenemos, en el medio tenemos el mediastino medio, y lo que está pegado a la línea de color verde tenemos el mediastino posterior. En realidad existen varias formas de dividirlo, ¿no? Esa es una forma práctica de poder dividirlo. Esto nos va a servir un poco para poder determinar un poco más adelante las patologías, ¿no? Y ahí lo vemos, ¿no? Ahí vemos una imagen un poco más clara en la cual podemos observar las divisiones, ¿no? S superior, M de medio, que la estructura media principal va a ser el corazón, la parte anterior o posterior. O también algunas lo dividen como medio cardíaca, anterior precardíaca, y posterior retrocardíaca, ¿no? También puede ser dividido de esa manera, ¿no? Ahora,
Lo más importante, como les mencionaba, son las estructuras que se van a contener en el mediastino. Cada uno de estas porciones del mediastino van a tener estructuras bien identificadas. Por ejemplo, el mediastino anterosuperior, tenemos la tráquea, el esófago, la aorta transversa, el timo, linfáticos, grasa, tejido conectivo. El mediastino medio, el corazón, pericardio, aorta, tráquea, bronquios principales, vasos pulmonares, linfáticos, ganglios, ¿no? El mediastino medio es conocido como el mediastino de los grandes vasos, ¿no? Tiene una importancia, tiene una gran importancia debido a que en esta estructura, en este espacio encontramos el corazón. El mediastino posterior, principalmente encontramos estructuras nerviosas como la cadena simpática, el nervio vago, pero también podemos encontrar el esófago, conductos torácicos, algunos vasos, linfáticos y grasa. De acuerdo a las diferentes patologías que afecten a alguna de estos órganos, es que vamos a ver las diferentes alteraciones en el mediastino. Lo que es la patología mediastinal lo podemos englobar en un síndrome, el síndrome mediastínico. ¿Ok? En realidad, el síndrome mediastínico podríamos decir que abarca absolutamente casi todas las patologías que podemos encontrar en el mediastino, que en realidad lo podemos definir como el conjunto de signos y síntomas que resultan de la comprensión de uno o varios órganos del mediastino. Es decir, que generalmente la sintomatología es por el efecto de masa de las diferentes patologías. La sintomatología va a ser mucho más precoz en las lesiones que se van a encontrar en la parte superior del tórax, en la parte del mediastino superior, debido a que esta es una zona estrecha y donde se sitúan muchos órganos, a diferencia de la parte inferior donde se dispone de mayor espacio. Podemos encontrarlo, por ejemplo, los procesos tumorales malignos en un 70-80%, los benignos en un 7%. Benignos hablamos de alteraciones cardiovasculares, como pericarditis, aneurismas, entre otros. También podemos ver inflamatorios, agudos o crónicos, específicos o inespecíficos, ¿no? Cuando hablamos de específicos, hablamos, por ejemplo, de pericarditis tuberculosa, por ejemplo, o también tuberculosis con afectación del mediastino. En relación a los signos y síntomas, tienen relación con la topografía, es decir, junto a qué estructura u órgano se encuentra, y la rapidez con la cual se presenta o se instala, ¿no? Mientras la lesión sea de instalación más rápida, va a haber mayor sintomatología. Si es más lenta o progresiva, la sintomatología va a ser mucho menor, y además de eso va a producir mecanismos de compensación o de adaptación. Las manifestaciones respiratorias son las más frecuentes. ¿Cuáles son? Tos seca, sensación de falta de aire y cianosis secundario a una insuficiencia respiratoria. Dentro de los síndromes mediastínicos podemos encontrar el neumomediastino. El neumomediastino, su mismo nombre lo dice, es la presencia de aire en el mediastino, también conocido como enfisema mediastinal. Podemos determinar que sea primario cuando es espontáneo, cuando no hay una causa aparente, y secundario cuando está asociado a alguna patología torácica o extratorácica. En el primario puede ser secundario a un esfuerzo físico, por ejemplo, puede ser por la tos excesiva, defecación, pacientes estreñidos o en el parto. Y secundarios deben ser como enfermedades respiratorias, como el asma bronquial, crisis asmáticas severas, pacientes con EPOC, neumonía, TBC pulmonar. En la pandemia hemos visto también casos de neumomediastinos secundarios a secuela de COVID. Hay varios casos que hemos visto. También pueden ser secundarios a traumatismo torácico, ya sean traumatismos torácicos abiertos o cerrados, al neumotórax, rotura de órganos huecos como la tráquea, el esófago,
También la presencia de mediastinitis, es decir, infección en el mediastino puede producir gas de acuerdo al tipo de germen que encontramos y puede producir neumomediastino. Y también secundarios a un procedimiento, por ejemplo, la endoscopía por ruptura de esófago puede producir neumomediastino. La presencia de neumomediastino, que generalmente puede ser un hallazgo cuando realizamos un examen por imágenes. A veces no lo buscamos y podemos encontrarlo como un hallazgo. Requiere que nosotros hagamos un análisis clínico radiológico para poder definir cuál es la naturaleza del mismo, si es primario o secundario, para poder englobarnos en el grupo determinado de las probables patologías, ¿no?, que estén produciendo el mismo. ¿Cuáles son los síntomas? La mayoría de neumomediastinos, como le dije, son hallazgos y son asintomáticos. Puede ser un hallazgo radiológico, pero cuando ya son de mayor extensión, puede producir dolor retroesternal tipo pleurítico, tipo punzada, que se incrementa con la inspiración, puede producir disnea, tos. El neumomediastino el aire puede salir hacia lo que es tejido subcutáneo y producir enfisema, produce ingurgitación yugular por incremento de la presión o por incremento de la presión y lo que evita un adecuado retorno venoso. Signos de Hammond, que es el crujido chasquido sincrónico con los latidos del corazón en el precordio por presencia de aire en los tejidos. Todos estos síntomas pueden originar, signos y síntomas pueden originarse secundarios al neumomediastino. Por eso es importante conocerlos para poder buscarlos. El aire puede penetrar en el mediastino por una rotura de los alveolos, de un bronquio, de la tráquea o cualquiera de las vísceras de los órganos huecos, ¿no? En ocasiones también se han visto neumomediastinos secundarios a una perforación intestinal, es decir, por aire en la cavidad abdominal. Sin embargo, son casos raros. Puede estar asociado a neumotórax o no. Acá vemos una radiografía de tórax, donde vamos a ver una radiografía de tórax donde vemos cómo con las flechas de color negro, vamos a observar enfisema subcutáneo, ¿no? Vemos ahí lo que correspondería a tejido celular subcutáneo, vamos a encontrar imágenes radiolúcidas, ¿no?, que corresponden a presencia de aire en el tejido celular subcutáneo, ese es enfisema. Y con las flechas de color blanco vamos a ver cómo se dibuja, ¿no?, cómo se resalta los límites de los órganos, ¿no? Vemos ahí cómo la silueta del corazón se resalta de un color oscuro, de un color radiolúcido, es por la presencia de aire, ¿no? Vemos que no existe neumotórax en ambos campos pulmonares. Ahora vemos una radiografía en el lado derecho donde vemos nuevamente, ¿no?, cómo se delimitan las estructuras anatómicas normales, ¿no? Acá vemos con la flecha de color amarillo cómo se delimita la silueta cardíaca, y topográficamente vemos a nivel de mediastino, entre ambos campos pulmonares, vemos cómo se delimitan todo lo que son los órganos, ¿no? Vemos la tráquea, los grandes vasos, ¿no?, el pericardio, el corazón, cómo se ve la delimitación y la presencia de aire entre todas estas estructuras, ¿no? Esto es lo característico desde el punto de vista radiológico del neumomediastino. En realidad, el tratamiento generalmente sintomático se resuelve por sí solo, hay una reabsorción de aire, salvo que exista algún tipo de complicación, ¿no?, donde probablemente podría ser necesario algún tipo de tratamiento quirúrgico. Y sobre todo es poder resolver la causa. Si es un neumotórax secundario, un neumomediastino secundario, poder resolver la causa que lo esté causando, ¿no? También vamos a encontrar dentro de los síndromes mediastínicos la mediastinitis aguda. Como su mismo nombre lo dice, mediastinitis es una inflamación aguda de los órganos del mediastino. En general, está causado por una infección. Es un cuadro grave con riesgo de muerte. Tiene una mortalidad superior al 50%.
Como vemos en el dibujo, vemos en la parte inferior la presencia de secreción purulenta en el espacio mediastinal. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser de origen externo, principalmente por contigüidad, es decir, procesos infecciosos a nivel de pleura, pulmón o algunos ganglios pueden ir hacia el mediastino. Heridas penetrantes torácicas, también puede ser posoperatorio, generalmente se ha encontrado una incidencia incrementada en cirugías cardíacas post-esternotomía media. También puede ser por de origen interno, por ejemplo, lesiones cervicales, lesiones accedadas en el suelo de la boca, acceso retrofaringio, también por perforación de lo que son el esófago, por ejemplo, cuando hay traumatismos, cuando hay secundarios a procedimientos endoscópicos, también cuando hay el síndrome de Boerhaave, que es la perforación esofágica espontánea o rotura posemética del esófago, es cuando no hay una causa aparente, eso se le conoce como el síndrome de Boerhaave. Ingesta de un cuerpo extraño, ingesta de cáusticos, cáncer del esófago, también por dehiscencia de cirugía esofágica, también lesiones a nivel de la tráquea o de los bronquios, también puede ser por una infección pleuropulmonar, ¿no? Puede ser un acceso pulmonar, un empiema, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a encontrar en la mediastinitis aguda? En general son síntomas, como habíamos dicho inicialmente, es un cuadro infeccioso, entonces vamos a encontrar síntomas relacionados con la infección. Vamos a encontrar generalmente el síndrome séptico, que se caracteriza, como ya ustedes saben, fiebre alta, escalofríos, taquicardia, taquignia, entre otros. Síndrome tóxico, va a haber una afectación general del paciente, puede llegar hasta el shock hipovolémico, séptico, ¿no? Puede dar falla multiorgánica con hipotensión, alteración de la función renal, taquignia, entre otros. Eso es a nivel general del paciente. Sin embargo, también va a haber alteración locales, ¿no? Síndrome locales, va a haber dolor torácico, retroesternal y pleural, va a haber síndrome de compresión mediastínica, por ejemplo, la presencia de un acceso va a haber compresión de las diferentes estructuras. Por ejemplo, si comprime el esófago va a producir dificultad para deglutir, la disfagia. Si obstruye la tráquea puede producir obstrucción de la vía aérea alta, ¿no? Puede producir eh, puede producir dificultad respiratoria, disnea, ¿no? También puede producir enfisema subcutáneo, signo de Hamann, que ya lo habíamos visto, y cuando hay comunicación con el espacio pleural, puede producir pioneumotoras, ¿no? En lo que es obstrucción de la vía aérea puede producir estridor también, ¿no? Estridor laríngeo, ¿no? Que puede ser característico. El diagnóstico, primero hay que sospecharlo, ¿no? Hemos visto un paciente con una infección grave de un inicio agudo. Principalmente nos vamos a basar el diagnóstico en las imágenes, ¿no? La radiografía de tórax, si vemos que existe, por ejemplo, vamos a ver acá en la imagen, puede haber un incremento de un ensanchamiento del mediastino. Generalmente este tipo de problemas se ven en el mediastino antero superior, ¿no? También vamos a ver ya mucho más específica la tomografía de tórax, vamos a ver ensanchamiento mediastinal, puede haber o no la existencia de aire, ¿no? De acuerdo también al tipo de bacterias que pueden producir aire a este nivel, derrame pleural cuando ya hay comunicación con el espacio pleural, neumotórax, entre otras alteraciones, ¿no? El tratamiento, como dijimos, es una enfermedad grave con una alta mortalidad. El tratamiento es la intubación traqueal o traqueostomía. El paciente debe ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. Se debe dar antibióticos de amplio espectro, una hidratación adecuada. Cuando sea posible, realizar un drenaje mediastínico, ¿no? Mediante un tratamiento quirúrgico de la lesión específica. Como saben ustedes, todo acceso o toda lesión supurada debe ser drenada dentro del manejo. Acá vemos una imagen de una paciente donde encontramos un ensanchamiento de la parte del cuello, la parte superior del tórax, ¿no?
se le hace una radiografía de tórax y se ve un ensanchamiento del mediastino anterosuperior y se le hace una tomografía y se observa en la ventana parenquimal, en la parte superior vemos una imagen hiperdensa, color blanco, no se define, bueno, por ahí se puede definir en esta parte la presencia de aire, ¿no? Acá se ve un poquito de aire, y ya en la imagen mediastinal, que en realidad es la que nos permite ver mediastino, cuando ustedes vean una tomografía, ustedes para poder evaluar mediastino, deben solicitar la ventana mediastinal, que es esta, ¿no? Donde no se ve adecuadamente el parénquima pulmonar, pero sí se ven las estructuras que están entre ambos parénquimas pulmonares. Vemos una imagen hipodensas, múltiples loculadas, ¿no? Que, que son características de un acceso mediastinal. Otra patología que podemos nosotros observar en el síndrome de la vena cava es el síndrome de la vena cava superior. Ustedes deben haber escuchado bastante de este síndrome. Es un conjunto de signos y síntomas causados por el deterioro del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior, la cual es la que se encarga del transporte de la sangre desde la cabeza, cuello, tórax y brazos. Todo esto va hacia la aurícula derecha. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar el paciente? Disnea, ronquera, disfagia, tos, dolor de tórax, puede presentar también hemoptisis, edema, es decir, aumento de tamaño de la cara, del cuello y de las extremidades superiores. Los signos: distensión de las venas del cuello tórax, o llamada ingurgitación yugular, edema de la cara, de la cara y de las extremidades superiores, plétora, que es con la coloración eritematosa de la cara debido a la éstasis de sangre, y la taquiña, secundario a la dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué otros signos podemos encontrar? Son mucho más raros. Cianosis, ¿no? Cuando es una insuficiencia respiratoria severa, vamos a ver coloración cianótica, ¿no? En la cara, en las manos, ¿no? Parálisis de cuerdas vocales, que es secundario a la afectación o el compromiso nervioso. Síndrome de Claudio-Bernard Horner, que se caracteriza por miosis, enoftalmo y tosis palpebral. Y en resumen, el síndrome de vena cava superior va a tener esta triada clásica. El edema en esclavina. Cuando hablamos de edema esclavina, hablamos del aumento de volumen en la cara, cuello y ambos brazos. Cianosis de mano y cara, y circulación complementaria tóraco-braquial, o también más conocida como eh, circulación colateral, ¿no? Principalmente en el cuello y en la cara antero-superior del tórax. Aquí vemos una imagen de un paciente en el cual en posición normal sentado, con los brazos hacia abajo, vemos que no provoca ningún tipo de problema. Sin embargo, cuando eleva los brazos, ya se produce una comprensión a nivel del cuello y produce ya la plétora, ¿no? Esa coloración rojiza de la cara con el incremento de volumen, ¿no? Como si estuviera hinchada la cara, edematizada la cara, eso se refiere a plétora, ¿no? Es por la ectasia de sangre a nivel de la cara. Podemos observar también lo que es circulación colateral. Acá tenemos en la imagen superior, fíjense en el hemitoras anterior derecho. Vemos ahí unas venas de gran tamaño incurgitadas, ¿no? Que contrastan con el lado izquierdo. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de vena cava superior, debemos conocer cuáles son las principales causas. En realidad, la causa más común es el cáncer de pulmón, en cualquiera de sus clases. Células pequeñas, células escamosas, adenocarcinoma, linfoma no Hodgkin, entre otros. Son las neoplasias que se van a localizar a nivel de el ápice pulmonar. Pero también podemos encontrar esta patología por ejemplo, en presencia de coágulos en la vena cava superior,
que puede ser producida por la presencia de un catéter venoso central, también por la presencia de cables de marcapaso. También puede ser presentado por tuberculosis, histoplasmosis, que son patologías que provocan inflamación crónica a nivel de mediastino, que pueden producir también compresión a este nivel de la vena cava, histoplasmosis, tromboflebitis, aneurisma aórtico y el bocio, ¿no? El bocio intratorácico, que también por compresión puede producir este síndrome de vena cava. Por ejemplo, acá tenemos una radiografía de tórax donde se ve una radiopacidad, una imagen radio opaca en todo el hemitórax izquierdo, es así como se ve en la tomografía, y el paciente, vamos a encontrarlo así, ¿no? Acá se ve claramente cómo se ve cómo se observa una circulación colateral bien marcada, ¿no? Eh, Vemos grandes vasos tortuosos, ¿no? Esto nos hace recordar la circulación colateral en los pacientes cirróticos. En la otra imagen vamos a ver lo mismo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo vemos un aumento de volumen, en la parte superior derecha vemos un aumento de volumen en la extremidad, ¿no? También imágenes de circulación colateral. En la imagen subinferior vamos a observar, ¿no? Cómo puede haber un incremento de volumen en uno de los brazos, ¿no? Esto también es parte de los signos llamados de edema en esclavina. Si nosotros realizamos una angiografía torácica, ¿cómo se verían estos vasos? ¿Cómo se verían estos vasos? Estos vasos se verían, vemos acá una angiografía, ¿no? Torácica. Vemos en esta parte, en la parte inferior derecha vamos a observar cómo se ven estos vasos tortuosos, irregulares, ¿no? Esto es secundario a la circulación colateral, ¿no? En la parte inferior derecha. ¿Ok? Acá, ¿alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces seguimos. Bueno, esas son patologías que van a ver con bastante frecuencia, ¿no? En lo que hemos revisado abarca casi lo principal, neumomediastino, acuérdense, mediastinitis, el síndrome de vena cava superior. Son las tres patologías más frecuentes, pero todos ellos son síndromes en realidad, ¿no? Acuérdense que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que puede ser producido por diferentes causas, ¿no? Entonces, estos síndromes pueden ser causados por una gran cantidad de patologías que afectan a los órganos que encontramos dentro de este espacio, ¿no? Dentro del mediastino. Pero hay un grupo en particular que es importante también conocer, que son que son los tumores mediastinales, ¿no? Como habíamos visto inicialmente, el mediastino lo dividimos en posterior, superior, anterior o superior y anterior, y el medio, ¿no? De acuerdo a la localización de las diferentes estructuras de manera normal y la presencia de tumores que tengan su origen en estas estructuras, podemos dividir los tumores mediastinales en lo siguiente. Por ejemplo, en el mediastino superior, timoma, linfoma, tumores de tiroides y de paratiroides. En el mediastino anterior, timoma, tumores germinales, tiroides también, adenoma paratiroideo, linfoma, lipoma. En el medio, generalmente, quiste pericárdico, quiste broncogénico y también linfoma. Y en el mediastino posterior sí podemos encontrar los tumores neurogénicos, que son los más comunes en este compartimiento. Tenemos neurolinoma, neurofibroma, ganglioneuroma, schwannoma, paraganglioma, entre otros, ¿no? Y también podemos encontrar los quistes gastroentéricos. Este cuadrito ustedes acuérdense bien y de acuerdo a la localización que ustedes van a observar de acuerdo a los exámenes por imagen, ¿no? Principalmente la tomografía. Acuérdense, como les mencionaba,
que la mejor manera de poder valorar o ver lo que la tomografía es, para evaluar mediastino, es a través de la ventana mediastinal, ¿no? Su mismo nombre lo dice, mediastinal. Vamos a revisar rápidamente cuáles son los tumores que más encontramos en alguno de los compartimientos, ¿no? Por ejemplo, en el mediastino anterior superior hay que tener acá presente cuál es el tumor más común. El tumor más común en el mediastino anterior superior es el timoma, ¿no? También podemos encontrar otros tumores, linfomas, lesiones tipo tiroides, tanto malignas como benignas, como el bocio, lesiones de paratiroides, adenomas. También podemos encontrar los tumores germinales en el mediastino anterior. Es común encontrar adenopatías metastásicas y no tumorales, por ejemplo, inflamatorias, carcinomas de mediastino, tumores mesenquimales y grasa pericárdica. El timoma, como habíamos mencionado previamente, es el tumor más común, más frecuente en el mediastino anterior. Tiene un crecimiento lento, principalmente se da en personas mayores de 40 años, no hay una preferencia por el sexo, la mayoría son asintomáticos. Como lo habíamos mencionado, gran cantidad de este tipo de tumores van a tener un crecimiento lento, la mayoría, y la mayoría también son encontrados o se encuentran como un hallazgo dentro de un estudio radiográfico, ¿no? Eh, porque no presentan síntomas. Acuérdense que los síntomas dependen de la velocidad con la cual, la velocidad de crecimiento y la localización, ¿no? En algunos casos de timoma puede producir miastemia gravis. Acuérdense que la miastemia gravis se caracteriza por debilidad y fatiga rápida de los músculos de control voluntario y por una alteración tipo inmunológica en la placa neuromuscular, ¿no? El tratamiento para el timoma es tratamiento quirúrgico, se puede dar quimioterapia y también se puede dar radioterapia, ¿no? Entonces, eh, aquí lo principal es recordar que el timoma es el tumor más frecuente en el mediastino anterior. Por ejemplo, acá tenemos una imagen en la radiografía se puede observar una imagen radio opaca en la zona pariliar del lado izquierdo con bordes definidos, redondeada. Sin embargo, miren, si se dan cuenta, aquí en esta parte se va a encontrar una radiopacidad heterogénea. Si nosotros lo vemos en la tomografía, vamos a encontrar, ¿no?, la misma imagen hipodensa y vemos acá signos de necrosis. De acuerdo a la velocidad del tumor y el tamaño del tumor, se puede encontrar necrosis del mismo, debido a que el tumor tiene un crecimiento excéntrico. Mientras más crece hacia afuera, hay una menor vascularización a la parte central, es por el motivo por la cual se produce necrosis, ¿no? Pues se ve acá necrosis de la tumoración, necrosis central en la tumoración. Otro tumor que podemos encontrar en el mediastino anterior son los teratomas. De todos los tumores de células germinales, los teratomas son los más comunes. La característica de los teratomas es que estos tipos de tumores pueden contener varios tipos diferentes de tejido. Acuérdense que pueden ser del endodermo, mesodermo o ectodermo. El teratoma, la característica es que pueden haber tejidos bien diferenciados. En este tipo de tumores podemos encontrar cabellos, podemos encontrar dientes, tejido graso, tejido muscular, ¿no?, entre otros. Del teratoma maduro se encuentra en el 70% de los casos.
Los síntomas, como todos, generalmente son muy vagos y principalmente, como les mencionaba anteriormente, es por efectos de compresión local del tumor. Es decir, según crezca el tumor y según tenga las estructuras adyacentes, va a producir alteraciones, va a producir signos y síntomas de acuerdo a la compresión de las mismas. Puede presentarse principalmente en niños, pero también es importante sospecharlo en pacientes adultos jóvenes. Radiológicamente se caracterizan por masas mediastínicas anteriores redondeadas que son bien definidas y generalmente se insinúan hacia uno de los lados de la línea media. Son principalmente de tratamiento quirúrgico y cuando se realiza la misma son curativas. La mayoría son benignos, ¿no? Acá vamos a ver una imagen de un teratoma. Vemos cómo se encuentra una imagen bien definida, bien encapsulada, bordes bien definidos y en la parte central podemos encontrar tejido calcificado, ¿no? Acuérdense que el teratoma tiene que tener, generalmente es heterogéneo y el teratoma puede tener estructuras de las diferentes capas germinales. En este caso encontramos acá tejido calcificado, que pueden ser huesos, dientes, entre otros. Acá vemos una imagen un poco más arriba, ¿no? Acá vemos la carina y vemos la tumoración en el mediastino anterior, heterogénea, ¿no? Esto es lo que vemos nosotros en la imagen tomográfica. Acuérdense, la tomografía, la ventana mediastinal. Y si nosotros vemos una imagen de lo que son la pieza operatoria, podemos ver esto. Son tumores encapsulados, bien definidos y que son bien heterogéneos, ¿no? De acuerdo al tipo de tejido que pueden englobar, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, esta zona con áreas de tejido graso, tejido muscular, tejido fibroso, entre otros. Bueno, también para tener conocimiento acerca de los tumores del mediastino medio. El mediastino medio principalmente podemos encontrar el quiste pericárdico, el quiste broncogénico, el quiste entérico, los linfomas, adenopatías metastásicas y no tumorales y la grasa pericárdica, ¿no? Es un lugar muy común donde podemos encontrar nosotros las adenopatías en el caso de, por ejemplo, de cáncer pulmonar, y es ahí donde se pueden realizar los estudios pertinentes para el estadiaje también, ¿no? Por el acceso que tenemos en ellos debido a su cercanía a la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, adenopatías paratraqueales o subcarinales, entre otros, ¿no? El otro compartimiento importante es el mediastino posterior. Aquí es importante resaltar que los tumores más comunes que podemos encontrar en el mediastino posterior son los tumores neurogénicos. Los tumores neurogénicos tenemos el neuroma, el schwannoma, el neurofibroma, el ganglio neuroblastoma y el neuroblastoma. Pero aparte de los tumores neurogénicos, podemos encontrar quistes entéricos y neuroentéricos. Tumores esofágicos, ¿no? Meningocele. También podemos encontrar zonas de hematopoiesis extramedular y algunos tumores mesenquimales que son mucho más raros. En relación al schwannoma o neurolimoma, en realidad es un tumor benigno que se va a originar en el neurilema de los nervios periféricos y raíces raquídeas. Es decir, va a estar muy pegado o en contacto directo con las orificios intervertebrales, ¿no? En realidad, el schwannoma es el tumor más frecuente dentro de los tumores neurogénicos. Consisten en masas nodulares bien definidas que van a estar encapsuladas
y pegadas a la superficie del nervio, pero sin englobarla. Van a ser de consistencia firme y generalmente se descubren accidentalmente al realizar algún examen por imágenes, por ejemplo, una radiografía. Igual, van a provocar poca sintomatología, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la imagen de un neurolimoma o un schwannoma. Vemos cómo esta lesión tumoral va a salir de acá, ¿no? Del orificio intervertebral donde sale el nervio y va, va a salir y va a pegarse bastante al cuerpo vertebral, ¿no? Acá se dice que hay un signo llamado el del reloj de arena. ¿Ok? Vemos cómo hoy se origina eh, en lo que es el nervio periférico, ¿no? En el origen del nervio periférico. Y acá vemos la otra imagen en la cual se puede observar desde otro punto de vista, ¿no? Cómo se ve la tumoración. Otra imagen también que podemos observar en el mediastino posterior es el neuroblastoma, ¿no? Vemos una tumoración heterogénea, ¿no? Que también está pegada a lo que es o se origina se da en el origen de los nervios periféricos en las raíces raquídeas. El neuroblastoma tiene la característica de ser es un tumor maligno de una evolución rápida y puede comprometer vértebras, puede comprometer arcos costales y tiene una alta mortalidad. Principalmente es el tumor maligno en el mediastino posterior más frecuente en niños, pero también se puede encontrar en adultos jóvenes. ¿Ok? Bueno, esta ha sido una revisión un poco resumida en relación a lo que son patología mediastinal. Hemos visto en la última parte los tumores principales, las principales tumoraciones que vamos a encontrar de acuerdo a los diferentes compartimientos del mediastino. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, lo que tienen que repasar principalmente, chicos, son los diferentes síndromes, ¿ya? De ahí que es lo principal que tienen que conocer. Y luego la clasificación de los espacios del mediastino y los tumores más comunes. A relación a eso es donde vamos a dar las preguntas para el examen, ¿no? Una cosa importante para antes de terminar como conclusión, cuando hablamos de tumores de mediastino o cualquier tipo de patología mediastinal, la sintomatología, los signos se ven por la compresión de las diferentes estructuras. Ya hemos visto cómo el síndrome de vena cava superior, hemos visto el neumomediastino, hemos visto los diferentes tumores. Entonces, es de acuerdo al tamaño de la lesión, a cómo se presenta la lesión, lo que va a producir la sintomatología, ¿no? Y hay que conocer, acuérdense que que hay que conocer la división del mediastino, ¿no? Y la mejor manera, radiografía, es un poco difícil evaluar el mediastino. Sin embargo, si ustedes lo quieren evaluar con radiografía, siempre acuérdense de pedir una radiografía lateral también, ¿no? Pero la mejor manera de evaluar el mediastino es mediante la tomografía, ventana mediastinal, y en ocasiones también se puede hacer uso de lo que es la resonancia magnética. La resonancia magnética sí sirve para evaluar mediastino, mas no sirve para evaluar parénquima pulmonar. ¿Ok?
Ustedes quieren ver pulmón, la mejor manera de evaluar pulmón, parénquima pulmonar es mediante la tomografía en la ventana correspondiente. ¿Ok, chicos? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, les agradezco bastante la atención y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias, chicos.